nuevo y bienvenidos al cuarto vídeo sobre las generalidades de la teoría del entrenamiento. Ya estamos en el cuarto episodio de este primer temario que vamos a ver. Recuerdo que en el capítulo número 3 hablamos del concepto de entrenamiento deportivo, hablamos de aquellos elementos como los contenidos que podían tener un efecto sobre el entrenamiento y hablamos de la importancia de todas aquellas ciencias que comparten información y que nos aportan conocimiento con la teoría del entrenamiento. En este vídeo lo que vamos a ver es la evolución de las definiciones clave de entrenamiento deportivo, desde el año 77 hasta principios de los 2000, y cómo en el año 2000-2001 se empieza a introducir un concepto que va a ser clave en el desarrollo de toda la investigación científica y de toda la investigación en teoría del entrenamiento hasta la actualidad. En el año 1977, Martin definía el entrenamiento deportivo como un proceso que origina un cambio de estado físico, motor, cognitivo y afectivo. Bueno, como podéis entender, es una definición arcaica, pero utiliza el concepto de afectivo. Uno de los elementos claves que aparecerá más adelante es el factor psicológico, pero el concepto de afectividad o el concepto volitivo de las cosas es clave en el desarrollo de deportistas. Es decir, el factor volitivo significa el querer de una persona, la querencia que tiene una persona para llegar a conseguir algo, para llegar a conseguir unos objetivos. Sin esa querencia es imposible que el deportista consiga sus metas o sus objetivos. Ya en el año 77 se veía esa introducción de ese factor psicológico que aún no quedaba muy claro. ¿De acuerdo? En el año 83, Gother, Strachey y Zimmerman decidieron realizar otra definición y lo definieron como un concepto que reúne todas las medidas que tienen como objetivo aumentar el rendimiento deportivo. Claro, aquí lo que hicieron fue un cajón desastre. Cogieron todo lo que ellos creían que era bueno para el rendimiento del deportista, lo metieron en un cajón y se quedaron tan anchos, ¿vale? Entonces, sí que es una definición importante de la época, pero es una aglomeración que no nos deja ver cada parte por separado. Siguiendo con las definiciones, Matveyev, en el año 83, indica la siguiente definición: forma fundamental de la preparación del deportista, basada en ejercicios sistemáticos y que representa, en esencia, un proceso organizado pedagógicamente con objetivo de dirigir la evolución del deportista. ¡Wow! Mismo año que los autores anteriores, una definición totalmente compleja y totalmente diferente a lo que estábamos viendo. En este caso, una definición que introduce dentro de nuestro mundo muchos conceptos importantes. Primero, basada en ejercicios sistemáticos. ¿Qué quiere decir eso? La sistematización de los ejercicios, la organización y la planificación de los ejercicios, la repetición de esos ejercicios para que se vuelvan sistémicos. Brutal. Y simplemente lo que quieren definir con esta sistematización es que están hablando de un proceso pedagógico. Esa pedagogía de la que habíamos hecho 5 ideas o habíamos estado hablando en el vídeo anterior, nos vuelve a aparecer aquí como objetivo para la evolución del deportista. ¿Cómo hacemos esa pedagogía? Si bien es cierto de que esta información nos llevará a lo que son las progresiones. Ya hablaremos de ellas en otro vídeo, porque hay algunas progresiones que la neurociencia
ha descubierto que no son necesarias realizar para que haya un aprendizaje. Con lo cual, cuando llegue el momento, ya hablaremos de ello. En Ozolin, también en el mismo año, un autor nuevo, indicaba que es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales crecientes. Y indicaba que a mayor exigencia de las diferentes manifestaciones de fuerza, velocidad, resistencia y de flexibilidad, los movimientos y la habilidad desarrollada en las mismas, además de los conocimientos y de las querencias volitivas, aumentaba las exigencias de la actividad física y por tanto el rendimiento. ¿Dónde está la gracia de esta definición? La gracia de esta definición radica en todos los conceptos que los autores anteriores, Zimmermann y colaboradores, habían utilizado dentro de un saco. Este autor los está desglosando, los está sacando a la luz y nos está permitiendo verlos de forma más separada, más, dijésemos que más intangibles o más tangibles de forma aislada, ¿de acuerdo? Lo que sería una tendencia más biológica, no la holística, que es la que estamos intentando aplicar ahora. Y finalmente, y aquí es donde ya empiezan los dos elementos clave, Sánchez Bañuelos, en el año 94, define el entrenamiento deportivo como una actitud de búsqueda continua de los límites físicos a los que puede llegar el ser humano en el contexto de una competición deportiva bajo el paraguas del conocimiento científico y el abandono del método empírico. Posteriormente, en vídeos que vienen muy cercanos a este, veremos que el método empírico viene de una tendencia muy biológica, mientras que el conocimiento científico proviene más de una tendencia holística, que luego veremos lo que es. Y finalmente, Navarro, en el año 99, la define como un proceso pedagógico que quiere desarrollar las capacidades técnicas, tácticas, físicas, psicológicas del deportista en casos individuales y del equipo en formas específicos de los deportes colectivos, a través de una práctica sistematizada y planificada de ejercicio orientada por los principios del entrenamiento y reglas debidamente reapoyadas en el conocimiento científico. Vale, si os dais cuenta, todo tiene una visión un poco biológica, ¿vale? Tiene una tendencia a ver las cosas desde puntos de vista separados, como que el sumatorio de todo cuando lo trabajas por separado va a ser el rendimiento. Verkhoshansky, en el año 2001, indica que la teoría del entrenamiento son todos estos elementos que hemos estado hablando, pero además añade el factor psicológico, que ya venía desde los años 77 explicado con ese pequeño matiz del elemento volitivo, pero no se había desarrollado de forma plena y durante los años 90 parecía como que se estaba abandonando. Ahora, a principios de los 2000, bueno, ahora hace 20 años, a principios de los 2000, ese elemento volvió a tener fuerza, volvió a cobrar luz. Y desde entonces, la visión que tenemos los preparadores físicos, los fisioterapeutas y los que nos dedicamos a docencia es una visión holística, de obtener el rendimiento con la integración de todos los elementos que lo combinan. ¿De acuerdo? Por tanto, como resumen, desde los años 77, tratando de definir lo que es el concepto de entrenamiento deportivo,
siempre una visión muy física y apareciendo y desapareciendo de forma intermitente el elemento psicológico. A partir del año 2000, factor psicológico muy presente y analizado como factor que no suma, sino que multiplica, que esta es una frase que ya habréis oído muchísimas veces. ¿De acuerdo? Por tanto, al igual que en los otros vídeos de este canal, dudas, comentarios, elementos que queráis aportar, lo que queráis, por favor, en los comentarios, yo lo leo, trato de resolverlos e intento aportar luz con mi pequeño conocimiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo y hasta la próxima.